que venís a escuchar y a orar y a poneros en la escuela del corazón de Cristo. Ayer comenzábamos nuestra novena haciendo ver cómo el culto al corazón de Cristo puede no estar de moda, pero es sumamente importante en el momento presente, donde junto a una crisis de fe existe una crisis del corazón humano. Y ese corazón humano enfermo, que es la raíz de los desastres sociales y de las estructuras injustas que ese corazón humano egoísta ha ido construyendo, tiene que ser curado y solo puede ser curado por el corazón de Dios. Por eso tenemos que acudir a esa escuela que es el corazón de Cristo. El Papa, al anunciar el año santo de la redención, tenía una expresión bellísima en la bula, diciendo que a lo largo de este año la Iglesia, con la mirada de la Virgen que estaba al pie de la cruz, debía contemplar con corazón indiviso a Cristo crucificado y enseñar con su vida y con su palabra que Él es el único Salvador de la humanidad. Estas palabras podemos aplicarlas a nosotros mismos en este momento. También nosotros levantamos nuestra mirada al corazón del Redentor. Y lo queremos hacer con la mirada como la de la Virgen, con corazón indiviso, con aquella postura que San Juan de la Cruz expresaba en aquella bellísima fórmula: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Y así nos colocamos en esta escuela para entrar en los misterios hondos, profundos, riquísimos del corazón del Señor. Mi propósito en esta exposición de hoy va a ser poner ante vuestros ojos la síntesis, la visión de lo que es el misterio del corazón de Cristo. Se suele hablar a veces de devoción al corazón de Jesús, se habla de culto al corazón de Jesús. Con el Papa Juan Pablo II, en el uso que él hace en sus discursos, en sus oraciones, yo voy a preferir utilizar el término vivir el misterio del corazón de Cristo. Vivirlo es entrar en esa realidad de fe maravillosa que es el misterio del corazón de Cristo. Los últimos papas no han ahorrado alabanzas, no han ahorrado palabras de exaltación de lo que es ese misterio del corazón de Cristo. Y han usado fórmulas que quizás nos pueden parecer hasta exageradas. Fue Pío XI el que en la encíclica Miserentissimus Redemptor llegaba a decir que la devoción al corazón de Cristo es la quinta esencia de la religión y propone la manera más perfecta de vivir esa religión cristiana. Son palabras enormemente ponderativas que no solo las dijo el Papa en un momento así de entusiasmo oratorio, sino las expresó en una encíclica y que luego su sucesor Pío XII las vuelve a tomar como propias y nos las repite y vuelve a decir que es la quinta esencia de la religión cristiana y que presenta el modo más perfecto de vivirla. Y todavía más recientemente el Papa Pablo VI, hablando a los jesuitas, a los cuales había encomendado como misión especialísima que el Papa proponía a la Compañía el trabajo y la lucha por combatir el ateísmo que se iba difundiendo en el mundo, les decía: verdad que seguiréis viendo en la devoción al corazón de Cristo
la gran arma para combatir el ateísmo en el mundo. Todas estas ponderaciones, como la que el mismo Papa Juan Pablo II ha hecho en sus 2 encíclicas, en las que lo propone como centro de todo el misterio de la redención, como la manera más plena, como la Iglesia venera la misericordia de Dios, todas estas ponderaciones tienen que impulsarnos. Si es que no acabamos de comprender la riqueza que este culto al corazón de Cristo, esta vivencia del misterio de Cristo contiene, al menos a buscar, a estudiar, a tratar sinceramente de comprender la grandeza de este misterio del corazón de Cristo. Inmediatamente podemos decir que si se nos habla de que es la quinta esencia de la religión, evidentemente no se refiere a unas simples fórmulas de devoción. Tenemos que caer en la cuenta de la profundidad de lo que significa esta vivencia del misterio del corazón de Cristo. No son unas simples fórmulas, no es una oración que se reza, ni es una simple novena que se hace, ni siquiera un mes de junio que se recita. Es claro que eso entra también, eso acompaña, es introducción, es expresión muchas veces, pero se trata de algo mucho más profundo para que pueda designarse como quinta esencia de la religión cristiana. Y evidentemente también, y lo comprendéis perfectamente, no se trata simplemente del culto a esa víscera, a ese corazón de carne y nada más, como venerando el corazón de carne, a la manera como se venera en Alba de Tormes el corazón de Santa Teresa. La devoción, cuando uno llega a aquella pequeña iglesita de Alba de Tormes, el ver en el relicario del altar mayor el corazón de Santa Teresa, que allí se conserva. No es así. Nosotros no veneramos la reliquia del corazón de Cristo, que está resucitada por otra parte. Ese corazón de Cristo está palpitante en su corazón. Eso no sería la quinta esencia de la religión cristiana. Entonces, ¿qué es y qué significa el corazón de Cristo? Ese corazón de Cristo que está representado en esa bellísima imagen que nos preside. Si lo miramos, comprenderemos perfectamente que no se trata del culto a una víscera, sino que es Cristo que nos muestra su corazón, Cristo que nos abre su corazón. Es ese misterio de ese gesto del Señor que nos abre su corazón, y abrir el corazón es abrir la intimidad de la persona. Es ese Cristo que nos abre la intimidad de su persona, que nos llama a una intimidad de amor, que nos hace comprender que todo el misterio de la redención es un misterio de amor, es una obra de amor, manifestación de amor, no solo en su realización en el Calvario, sino también ahora en que ese mismo Cristo sigue llevando adelante la obra de la redención, y ese mismo Cristo está cerca de cada uno de nosotros, y ese mismo Cristo lleva adelante en cada uno de los tiempos y en cada uno de los espacios esa obra que el Padre le ha encomendado, que es la salvación del mundo. Y es ese mismo Cristo el que con los brazos abiertos nos espera a cada momento, porque la vida cristiana tiene que ser una vida de intimidad personal con ese Dios que es amor y que nos abre sus brazos de amor y su corazón de amor. Es pues una visión de fe grandiosa. Si pudiéramos preguntarnos, ¿qué diferencia hay entre Jesús y corazón de Jesús? La respuesta sería clara. Corazón de Jesús significa el mismo Jesús, evidentemente, el mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús de la vida oculta de Nazaret, el mismo Jesús que recorría los caminos de Galilea, el mismo Jesús del huerto de Getsemaní, el mismo Jesús del Calvario, pero recalcando que se trata de Cristo resucitado, vivo, de corazón palpitante, que ahora está cerca de cada uno de nosotros, que ahora nos ama con corazón palpitante, que ahora lleva adelante la obra de la redención con el mismo amor, que ahora está presente en la Eucaristía con el mismo amor de inmolación de la cruz, y que ahora es sensible a nuestra respuesta de amor. Eso es el corazón de Cristo. Fijaros que no es simplemente lo que nosotros veneramos
el Señor que me abre su corazón nada más, como indicando simplemente que me ama, sino es el corazón con las señales de la pasión, es el corazón con las espinas, es el corazón con la cruz, es el corazón con la lanzada que lo atraviesa, es el corazón con las llamas de amor, es el amor misericordioso de Dios, el amor redentor de Cristo, el amor perpetuo, perseverante, que nos acorrala en nuestra existencia y nos persigue, porque quiere abrirnos los tesoros infinitos de su amor. Y aquí está el gran misterio que nunca entenderemos del todo. Lo veremos a lo largo de estos días, cuáles son los designios de misericordia de Dios con cada uno de vosotros, personalmente. Porque no digo solo que ese Cristo es el mismo de la cruz, que ama a los hombres, sino que te ama personalmente, a ti. Esto es el corazón de Cristo. Y evidentemente, si lo vemos con esta luz, si lo comprendemos así, vemos perfectamente que es la quinta esencia del cristianismo, porque es el corazón de la redención, porque es el corazón de la vida cristiana, es Cristo resucitado vivo, de corazón palpitante. Lo que los apóstoles anunciaban en el Evangelio no era sino esto, que aquel Jesús que había muerto en la cruz por nosotros está resucitado y vive. Y este es el anuncio que ellos proclaman por todas las partes del mundo, como el mensaje que el Señor les ha confiado. Y fijaros, es Cristo resucitado vivo. Y esto hay que remarcar, y esto hay que subrayar en nuestra vida. Es Cristo resucitado vivo. A veces tratamos con Cristo como si fuese un personaje lejano, como si fuese uno que vivió hace 2000 años o que está lejos allí sobre las nubes. No, es Cristo resucitado vivo, cercano a cada uno de nosotros. En el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles se narra un suceso sorprendente. Uno de los sucesores de Poncio Pilato, Festo, que estaba allí en Jerusalén como gobernador romano, se encuentra con el rey Herodes y hablando con él le cuenta cómo tiene prisionero a un hombre a quien los ancianos y los sacerdotes lo acusaban y le pedían que lo condenara. Y cuenta Festo: yo les respondí que no era costumbre de los romanos condenar a nadie sin un proceso previo y sin haber dado la posibilidad de defenderse al reo y de que le mostraran las acusaciones que tenían contra él. Así pues, al día siguiente me senté en el tribunal, hice traer al reo, hice venir a los acusadores y los careé. Y con gran sorpresa mía me encontré con que no discutían de grandes crímenes que hubiese cometido ese señor cuya muerte me pedían sus enemigos, sino que discutían de cosas de su religión y sobre todo discutían sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo afirma que está vivo. Ahí está todo el cristianismo, en esa discusión. Los ancianos, los sacerdotes, decían que había muerto. Pilato sabía también que había muerto. Tenía el certificado de defunción de Jesús en el Calvario. Y sin embargo, Pablo afirmaba que estaba vivo. Jesucristo vive, está resucitado y vive. Y así nos lo presenta el Apocalipsis y toda la predicación de los apóstoles. Y en el Apocalipsis vemos en medio de las iglesias a Jesús resucitado, a Jesús glorioso, el Señor, como lo llama San Pablo, el Señor que sostiene las iglesias, las lámparas de las iglesias, y de ese Señor nos dice: estuvo muerto y está vivo por los siglos de los siglos, y de ese mismo Señor nos dice: es el que nos ama, es el Cristo resucitado, vivo, Señor de corazón palpitante. Pero tenemos en el mismo Evangelio el fundamento no solo para el contenido más o menos teórico general, sino para el símbolo mismo del corazón de Cristo. Y es
el pasaje en que Juan nos cuenta cómo después de muerto Jesús, un soldado con la lanza le atravesó el costado y al punto salió sangre y agua. Esa sangre y agua que también están representados en el corazón de Cristo. De esa herida brotan gotas de sangre y agua. Los otros evangelistas no hablan de este golpe de la lanza, pero hablan de otra imagen que corresponde a la misma realidad. Los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan del velo del templo que se rasgó de arriba a abajo. Y esto nos va a introducir en la belleza de este misterio del corazón de Cristo. ¿Qué significaba el velo? El velo cubría el Sancta Sanctorum, lo más íntimo y sagrado del templo de Jerusalén. Y era un velo que no se podía correr, más allá del cual no se podía pasar, que significaba que en Dios había un secreto, había un misterio que no se había revelado, estaba cubierto por el velo, no se había desvelado. Y así, solo el sumo sacerdote, una vez al año, como imagen del futuro Mesías que había de redimir al mundo, entraba dentro de ese Sancta Sanctorum con la sangre de las víctimas. Había pues un secreto de Dios, había un misterio. Lo más profundo de Dios no se había revelado todavía y no se podía entrar, a nadie le estaba permitido pasar más allá de ese velo. Pero llega el momento de la muerte de Jesús en la cruz y en el momento de su muerte el velo del templo se rasga de arriba a abajo. No solo se corre, no es que se corre, es que la revelación de ese secreto de Dios había sido tan fuerte que el velo se rasgó de arriba abajo. Quiere decir que ya era patente el misterio de Dios con la muerte de Cristo. ¿Cuál era ese misterio de Dios que se nos revela en la muerte de Cristo? Que Dios es amor personal a cada uno de nosotros. Por eso dirá San Juan, Dios es amor. Esa es la revelación. En la muerte de Jesús se nos ha manifestado hasta qué punto Dios nos ama. Así amó el Padre al mundo que entregó a su Hijo en la cruz por nosotros. Así me amó Cristo que se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Se revela el infinito amor que Dios nos tiene a nosotros. Lo que se nos revela no es simplemente que allí en Dios hay amor, un amor como que existe en sí mismo. No, lo que se nos revela es que Él nos ama con ese amor redentor, con ese amor infinito e increíble, dando su propio Hijo por nosotros. Por eso se rasga el velo, ya está abierto el misterio de Dios y al mismo tiempo al rasgarse el velo queda abierto el camino para entrar hasta lo íntimo de Dios. Lo que se nos revela en la cruz es precisamente no solo que Dios ama, sino que Dios nos ama y nos declara su amor. La muerte de Jesús en la cruz es una declaración de amor de Cristo, de Dios a cada uno de nosotros. Nos ha declarado su amor. Y siempre cuando se declara el amor, ese mismo hecho de declarar el amor es invitar a entrar en la intimidad de ese amor. Por eso el velo se rasga en la doble dirección, en cuanto que nos revela el misterio de Dios y en cuanto que nos invita a entrar en ese misterio de Dios, en ese misterio de amor. Nos invita a llegarnos hasta el hogar del amor infinito del Padre a través del velo, de ese velo que, como dice la carta a los Hebreos, era la carne de Cristo. Y en efecto, aquí tenemos la semejanza con la otra imagen de la lanza que abre la carne de Cristo. El velo era la carne de Cristo, y así como el velo se rasgó, la carne de Cristo se rasga simbólicamente con la lanza, indicando cómo se nos había abierto el corazón de Cristo y el corazón de Dios. El soldado hiere el costado de Cristo, llega hasta el corazón de Cristo y de ahí brota sangre y agua, que simboliza el don de la caridad, el don del Espíritu Santo, la comunicación del Espíritu de amor al mundo, la comunicación de la vida divina
que se realizará a través de la Iglesia y de los sacramentos de la Iglesia, pero que brota del corazón de Cristo, del corazón de Dios. Y mirad lo hermoso de este gesto, de este signo, cuando el hombre hiere a Dios y lo hace queriendo matar a Dios, en ese golpe mortal que le asesta ese soldado atinadamente en el corazón, el resultado es que Dios, como respuesta a ese golpe del hombre, le ama y le abre su corazón, le abre de veras y le da el Espíritu Santo a esa humanidad que rechazaba a su Dios. Es el misterio insondable del corazón del Señor, el misterio del amor con que responde con amor misericordioso a la maldad humana, al odio del hombre, al sacrilegio del hombre, a la blasfemia del hombre, a la herida mortal que el hombre quisiera infligir a su Dios. Tenemos pues ese misterio maravilloso. Eso es el corazón de Cristo. Es esa luz, esa fe. Tened esto presente, que devoción al corazón de Cristo no son unas simples fórmulas. Serán buenas, conviene hacerlas, serán necesarias, pero tened esto presente. Vivir el misterio del corazón de Cristo significa vivir nuestra vida de cada día a la luz del misterio del corazón de Cristo, iluminada toda por ese misterio del corazón de Cristo. Y vivimos nuestra vida de cada día. No hay que separar nuestra vida de la realidad de la fe. No son dos planos, nos movemos aquí abajo y hay otro plano allá arriba. Nos movemos en una unidad. Es nuestra vida de cada día a la luz del corazón de Cristo, de este misterio insondable de amor redentor y de amor comunicativo a cada uno de nosotros. Y en efecto, no es un simple recuerdo de lo que sucedió hace 2000 años. El corazón de Cristo, cuando está ahí representado, no quiere decirnos que representa a Jesús que caminaba por allá. Es Cristo con nosotros, ahora, de corazón abierto. Es el Cristo que se abre a nuestra intimidad. Y en efecto, no solo tenemos el hecho de que el soldado abrió el costado de Cristo, sino que anota el mismo evangelista San Juan, que al resucitar Jesús, su primera aparición a los 11 en el cenáculo sucedió de esta manera. Y aquí pone el evangelista 3 frases lapidarias, maravillosas, que sintetizan lo que es esa visión del corazón de Cristo. Dice San Juan: se puso en medio de ellos, les mostró las manos y el costado, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 3 frases programáticas, lapidarias. Primero, se puso en medio de ellos. Juan el evangelista, con esta expresión, no quiere decir solamente que en aquella ocasión, por un momento, Jesús se colocó en medio de ellos, sino que quiere decir que por la resurrección Cristo está en medio de la Iglesia para siempre. Se puso en medio de ellos. Jesucristo está en medio de nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Está en la presencia eucarística, pero está también presente a nosotros con otra presencia distinta de la eucarística, que no debe confundirse con ella, pero nuestra vida le es conocida. Él nos sigue paso a paso en nuestra existencia. Él está con nosotros. Se puso en medio de ellos. Pero no solo se ha puesto en medio de nosotros, sino mostrando sus manos y su costado. Esa herida del costado no fue una anécdota que luego se olvida, sino es algo que permanece en Cristo resucitado, que Él muestra, Él nos invita a contemplar ese costado abierto, ese sacrificio suyo por nosotros y ese corazón abierto para nosotros. Es el gesto del corazón de Jesús, es el mismo que Él allí hizo con los apóstoles cuando les mostró su corazón, su herida abierta, su costado abierto. Les mostró sus manos y su costado. Y tercero, les dijo: recibid el Espíritu Santo. De ese corazón abierto viene la comunicación del Espíritu Santo,
continuamente a nosotros, porque el misterio de la redención es esa revelación del amor del Padre que en Cristo nos comunica el 3 veces santo Espíritu de verdad, como expresa en la encíclica Redemptor Hominis el Papa Juan Pablo II. ¿Veis cómo entramos en este misterio, en el sentido de nuestra vida? Ahí vivimos en el corazón de Cristo. No tenemos que tener miedo de que esta visión del corazón de Cristo que se presenta en nuestra vida nos arranque de la realidad. No, a veces nos puede entrar un poco el temor, quizás fomentado por algunos que nos inducen a ello. Tengamos el temor, digo, de pensar que todo esto nos puede alienar de la existencia real, de los problemas reales humanos. No tengamos miedo de eso. Nos lleva a ellos con más insistencia, con más energía, con más entrega y con más luz de fe, encuadrándolos en el plan redentor de Cristo. Lo que hace el Señor con nosotros viene a ser esto. El gran peligro de nuestra espiritualidad, de nuestra teología hoy, consiste en esto, en alejar de nosotros a Dios. El ateísmo es una realidad muy verdadera en nuestra vida. No digo siempre el ateísmo oficial, el ateísmo teórico, pero el ateísmo práctico sí. Vamos alejando a Dios de nuestra existencia. Y lo tremendo del ateísmo no es tanto solo el hecho de negar la existencia de Dios, sino el prescindir en su vida de la realidad de Dios. Y ese peligro lo tenemos. Y a veces se presenta de tal manera a Dios que se llega a decir que Dios está demasiado lejos para que nuestras cosas le lleguen y le interesen. Y entonces ponemos a ese Dios más allá de las nubes. Y ese Dios así absolutizado de esa manera, ese Dios trascendente del cual no conocemos nada ni se puede saber nada, porque se le llama incluso el Dios totalmente diferente, resulta que no tiene ningún influjo en nuestra vida. Mirad, lo costoso para nosotros no es tanto afirmar que Dios existe, sino afirmar que Dios ordena y orienta y dispone de nuestra vida. Y ese es el verdadero Dios. Dios está cerca de nosotros. Dios es infinito, pero está infinitamente cerca de cada uno de nosotros. Y lo mismo nos pasa también cuando hablamos de Cristo. Hoy se habla de cristología, de soteriología, se estudia mucho, unos catecismos complejos, complicados, y el resultado tantas veces es que resulta un Cristo místico, un Cristo trascendente, pero despersonalizado. Y el corazón de Cristo significa esto, que Jesús se pone delante de nosotros, delante de cada uno de vosotros, delante de ti, y te dice: ¿por qué me tratas como un ser abstracto, como un ser impersonal? Si yo te amo, si yo tengo corazón, eso es el corazón de Cristo. Si toda mi obra es de corazón, si yo estoy cerca de ti, si tu vida me interesa paso a paso, si todo lo tuyo me llega al alma, me llega al corazón, ese es el corazón de Cristo. Por otra parte, esta visión, como decía, no nos separa de la realidad, sino que más bien la enriquece con su carácter cristológico. Voy a terminar con esta simple idea que nos da esta visión de conjunto que iremos desarrollando por partes en las sucesivas explicaciones. Para que comprendamos cómo en realidad no nos separa de nuestro quehacer cotidiano, recordemos un hecho, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Va Saulo respirando amenazas contra los cristianos y cuando iba hacia Damasco se le pone delante Cristo resucitado vivo, de corazón palpitante, y le dice: Saulo, Saulo, palabra de amor, Saulo, Saulo, como el pastor llama a las ovejas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, sin ver nada, pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Aquí tenemos toda una visión de fe.
Saulo no perseguía a Jesús directamente, perseguía a aquellos hombres de carne y hueso, seguidores de Cristo, eran los apóstoles, eran los evangelistas, y a esos los perseguía, a los cristianos. Pero se encuentra con Jesús resucitado vivo, de corazón palpitante, que le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Mirad, qué diferencia hay entre estas palabras y las palabras de Jesús a Santa Margarita. Mira este corazón que tanto ama a los hombres y en recompensa es perseguido por ellos. Algunos se escandalizan de estas palabras, repiten: si Jesús está glorioso, si a Jesús no le pueden afectar estas cosas nuestras. Pero es que son tan nuevas esas palabras. Si son las mismas de Saulo, las mismas, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y esto no le pasaba a Saulo como una excepción por el caso especial en que él se encontraba, sino que nos descubre y nos ilumina el sentido de nuestra vida. Y hay un momento en nuestra existencia, y ojalá sea en este encuentro nuestro con el corazón de Cristo, en que Jesús te dice, llamándote por tu nombre: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Estás persiguiendo con tus injusticias, estás persiguiendo con tus mentiras, estás persiguiendo con tus impurezas, estás persiguiendo con tus murmuraciones y calumnias y faltas de caridad. ¿Por qué me persigues? Y es que toda nuestra vida repercute en el corazón de Cristo. Toda nuestra vida. Nuestra vida es como una operación en el corazón de Cristo. Todo lo que hacemos nosotros llega a Él, de modo que Él es como el corazón de la humanidad entera. Y cuando uno tiene esta luz y comprende lo que esto significa, cambia toda la existencia. No porque se aliene de la realidad, sino porque la llena de sentido, porque comprende entonces la verdad de la palabra de Jesús. Lo que hacéis a uno de estos, a mí me lo hacéis. ¿Por qué me persigues con tus pecados, con tus ofensas, con tus actitudes? ¿Por qué me persigues? Esta es la gran visión del corazón de Cristo. Si la pudiéramos desarrollar, diríamos, quiere decir, y lo expondremos mañana y pasado y los días siguientes, que Jesucristo me ama ahora, que Jesucristo es sensible a mi respuesta de amor y que mi respuesta ha de ser, en la fuerza del Espíritu Santo, entregarme para colaborar con Él para la redención del mundo. Que la Virgen nos vaya introduciendo así en ese misterio de amor y que haga que nuestro corazón se transforme en el corazón de su Hijo. Que así sea.